Bueno, pues hoy tengo un mensaje que quiero compartir con ustedes que se titula Escucha antes de meter la pata. Una vez más, escucha antes de meter la pata. Ahora voltea con la persona que tienes al lado tuyo. A ver, voltea y dile, escucha antes de meter la pata. Ok, escucha antes. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos metido la pata alguna vez? Todos. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos metido la pata por no haber escuchado un consejo? Si somos sinceros, la mayoría. Mire, todos hemos tomado decisiones que nos han llevado en algunos momentos a situaciones difíciles. Y a veces estas decisiones, estas situaciones pudieron haberse evitado si hubiéramos escuchado el consejo, si somos sinceros. Y sobre todo el consejo de alguien sabio. Porque hay veces que, por ejemplo, tienes alguna situación con tu esposa y pides consejo, pero le pides consejo al que ya se divorció 3 veces y que actualmente vive en unión libre, pero su mujer ya lo dejó, y es el que le pides consejo. O sea, a veces le pedimos consejo a la persona menos indicada. Y muchas situaciones difíciles nos las podríamos ahorrar si hubiéramos, o las pudiéramos haber evitado si hubiéramos escuchado el consejo, pero específicamente de personas sabias. Vivimos en una época donde muchos prefieren actuar impulsivamente, confiando solamente en su propio entendimiento. Sin embargo, la Biblia nos enseña la importancia de escuchar el consejo. La importancia de escuchar el consejo. Y que escuchar el consejo es clave para vivir una vida prudente y evitar errores que pueden marcar nuestra vida. Y hoy tengo un mensaje donde quiero que reflexionemos sobre 3 diferentes actitudes comunes de quienes no saben escuchar el consejo. Vamos a reflexionar sobre 3 actitudes como pastor, como padre. Muchas veces me he percatado de estas actitudes. Y hay muchas, pero 3 actitudes, y tal vez tú te puedes relacionar con una o con 2 o con las 3. Y si te puedes identificar con alguna de ellas, tal vez hay algo que corregir. Porque básicamente hay 3 actitudes que toman aquellos que no saben escuchar un buen consejo. Y vamos a reflexionar en esas 3 actitudes para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, a ver, repite después de mí. Escucha, más fuerte, escucha antes de meter la pata. Una vez más, escucha antes de meter la pata. Ok, bueno, ahora sí, la imagen, la que les mandé, quiero que vean esta imagen. ¿De qué película es? ¿Cuál? El Rey León. ¿Y cómo se llaman estos personajes? ¿Quién es Mufasa? El papá, y el chiquito, Simba. ¿Sí? ¿Todos conocen esa historia? ¿Han visto la película? ¿Ya vieron la nueva de Mufasa? Bueno, yo antes de que terminara el año fui con mi familia y fuimos a ver la película de Mufasa. Y recordamos, regresamos a la casa y volvimos a poner la del Rey León para recordar un poco esta historia. Y hay un episodio que nos ayuda a ilustrar lo que hoy voy a compartir con ustedes. Pensemos en esta historia. ¿Cómo se llama el pequeñín? Simba. Y pensemos en esta historia de la película del Rey León. Simba está pequeñito y se llena de orgullo y está deseoso de demostrar su valentía. Traten de, si han visto la película, de ir ubicando este momento. Y su papá, ¿cómo se llama el papá? Mufasa, le da unas instrucciones y le da un consejo, porque Simba quiere explorar ahí el mundo y está deseoso de mostrarles a todos que es bien valiente. Pero su papá le da algunas advertencias, Mufasa, sobre todo con respecto a un lugar donde le dice que no tenía que ir. ¿Alguien sabe cuál era el lugar al cual no tenía que ir Simba? ¿El qué? El cementerio de los elefantes. Hetzi se sabe todas las historias, las películas, los nombres. Era el cementerio de ¿qué? De los elefantes.
Y le da unas instrucciones, le da el consejo que no vaya allá. Y porque sabe Mufasa que es un lugar peligroso. Pero ¿qué hace Simba? No escuchó el consejo y metió la pata. No escuchó el consejo y metió la pata. Y la decisión que tomó Simba, primero puso en riesgo su vida. ¿Se acuerdan? Van acordándose de esa historia. Pone en riesgo su vida. Y es donde aparecen las hienas y aparece el tío malvado. ¿Cómo se llama el tío? Scar. Y pone en riesgo su vida Simba por no haber escuchado el consejo de su papá, el consejo sabio. Pero no solamente puso en riesgo su vida, sino puso en riesgo la vida de sus amigos. ¿Y qué es lo que ocurre? Mufasa llega a rescatarlo, ¿se acuerdan? Y Mufasa llega a rescatarlo porque Simba había puesto en riesgo su vida por no haber escuchado el consejo. O sea, no escuchó y metió la pata. Pero no solamente puso en riesgo su vida, sino que puso en riesgo a sus amigos. Y entonces llega Mufasa, lo rescata, pero hubo consecuencias. Y las consecuencias de no escuchar el consejo terminaron afectando a toda la manada y provocó un terrible suceso, que fue la muerte de Mufasa, del papá. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Y puso en riesgo a toda la manada. Simba tuvo que aprender en esta historia a escuchar y a valorar la sabiduría de los demás para poderse convertir en el rey que él sabía que tenía que ser y que debía ser. Y esta historia nos recuerda que nuestras decisiones no solamente nos afectan a nosotros. A ver, repite después de mí. Mis decisiones no solamente me afectan a mí, afectan a los que me rodean. Y con esta historia podemos ilustrar lo que hoy quiero compartir, porque es una película reciente que vi. Dije que qué importante. Y Simba tuvo que aprender a valorar y escuchar la sabiduría de los demás. De otra forma no podría convertirse en el rey que él tenía que ser. Nuestras decisiones no solamente nos afectan a nosotros, sino a quienes nos rodean. Y es por eso que debemos aprender a escuchar el consejo antes de ¿qué? De meter la pata. ¿Sí entiende ese concepto de meter la pata? Meter la pata viene del griego regarla. Ok, meter la pata. De igual manera, cuando nosotros ignoramos los consejos sabios, corremos el riesgo de ¿qué? ¿Meter qué? La pata. Pero usted no va a ser aquellos que meten la pata, porque usted sabe escuchar el consejo, ¿verdad que sí? Y enfrentar consecuencias cuando no escuchamos el consejo va a ser lo que va a ocurrir y que podemos evitar. Y vamos a profundizar en actitudes que nos llevan a despreciar el buen consejo y cómo transformarlas. 3 actitudes comunes de quienes no saben escuchar el consejo. Primero, aquel que no sabe escuchar el consejo reacciona incorrectamente ante el consejo. Es una actitud que toman aquellos que no saben y escuchar el consejo. Voy a leer todas las citas en la versión NTV. Proverbios 15:10 dice: al necio no le agrada que lo corrijan, se niega a apartarse del mal. Lo voy a leer una vez más. Proverbios 15:10. Al necio no le agrada que lo corrijan, se niega a apartarse del mal. 15:10. A veces cuando alguien nos da un consejo, en lugar de reflexionar, reaccionamos mal. Y esa es una primera actitud que toman aquellos que no saben valorar, o que actúan como Simba, que no valoró el consejo de su padre. Y es reaccionar incorrectamente ante el consejo. Por eso Proverbios 15:10 dice: al necio no le agrada que lo corrijan, se niega a apartarse del mal. Y a veces cuando nos dan un consejo, en lugar de reflexionar y decir, bueno, sí, creo que lo que me está diciendo tiene razón, debo de corregir, cambiar, evitar esto, muchas veces reaccionamos mal.
nos enojamos. Nos enojamos porque no nos gusta que nos digan qué debemos de hacer o qué hicimos mal. Y nos justificamos. Lo primero que hacemos es justificarnos y nos ponemos a la defensiva. Cuando tomamos esta actitud nos cierra las puertas a la sabiduría y nos puede llevar al fracaso. Esa es la primera actitud: reaccionar incorrectamente ante el consejo, enojarte, ponerte a la defensiva. Reaccionamos mal o justificarnos, decimos, bueno, sí, pero bueno, fue por esto, por lo otro. Y hay varios ejemplos. Recuerdo el ejemplo de Roboam. Esa historia está en Primera de Reyes. Todo el capítulo 12 está la historia de Roboam. ¿Sabe quién era Roboam? Era de la descendencia de David, hijo de Salomón. El rey David le hereda el reinado a Salomón. Y llega el momento donde Salomón ya no va a reinar, y quien continúa el reinado de Salomón es Roboam. Roboam fue hijo de Salomón. Llega el momento de convertirse ahora él en el rey de Israel. Y la historia se cuenta en Primera de Reyes, específicamente en el capítulo 12. Roboam, hijo de Salomón, va a gobernar, y los ancianos, los sabios que aconsejaban a su padre, vienen con Roboam a darle el consejo, porque ahora él es el nuevo gobernante. Roboam es joven, pero reaccionó mal ante el consejo, en este caso de los sabios. Su padre era conocido como el hombre más sabio de toda la tierra, y tenía sus consejeros. Llegan los consejeros cuando va a comenzar su reinado. Roboam le dan un consejo, pero la actitud de Roboam fue que reaccionó mal ante el consejo de los ancianos, y en lugar de considerar la experiencia de ellos, decidió y optó por seguir el consejo de sus amigos, los que estaban a la par de él, los jóvenes. ¿Y sabe qué provocó eso? Se dividió el reino del norte y el reino del sur. 10 tribus se van para un lado y 2 tribus se van para el otro lado. Tuvo consecuencias. El no querer escuchar el consejo de Roboam, reaccionar mal y despreciar el consejo y la sabiduría de los ancianos, se acerca a sus amigos, que eran los más jóvenes, y le dan un consejo que no era sabio. Lo que provocó no solamente le afectó a él, a Roboam, sino afectó a todos los que estaban cercanos, afectó al reino y dividió el reino. Por un lado se van 10 tribus, por el otro lado 2 tribus, y desde ahí siempre escuchamos el reino del norte, el reino del sur, el reino de Israel y el reino de Judá. Porque la mala decisión de Roboam de no saber escuchar el consejo de los sabios, de reaccionar mal, le afectó no solamente a él, sino a todos los que le rodeaban y a toda una nación. Entonces, la próxima vez que alguien te dé un consejo sabio, no reacciones inmediato, que muchas veces reaccionamos mal. Ora, evalúalo, y si ese consejo está alineado a la palabra de Dios, bueno, aplícalo a tu vida. Recuerda que un consejo incómodo, escucha bien, recuerda que un consejo incómodo tal vez es exactamente lo que necesitas para crecer. Lo repito, recuerda que un consejo incómodo pero sabio tal vez es exactamente lo que necesitas para crecer. Entonces, la primera reacción de aquellos que no les gusta tomar el consejo es que reaccionan incorrectamente ante el consejo. ¿Vamos bien? ¿Me vas siguiendo? Ok. Segunda reacción incorrecta: menosprecia la experiencia de otros. Menosprecia la experiencia de otros. Aquellos que no saben tomar el consejo menosprecian la experiencia de otros. Y también aquí entró Roboam, porque los ancianos habían caminado con su padre Salomón un montón de años, y le dice: mira, ¿quieres ganarte el favor del pueblo? Aligérales la carga. No les pongas cargas pesadas. Si lo haces, el pueblo te va a amar, va a estar contigo. Pero ¿qué hace Roboam? Va con sus amigos y le dice: oiga, ¿ustedes qué me dicen?
Los consejeros de mi papá me dicen que les aligere la carga, que les baje los impuestos. Y los amigos le dicen, no, al contrario, si tú haces eso, te van a agarrar de bajada, te van a agarrar de barquito. No, al contrario, que sepan aquí quién manda, ponles cargas más pesadas, cargas más duras. El consejo era sabio, era el de los ancianos. Ahora, muchas veces la edad no tiene que ver con la sabiduría, porque hay personas muy avanzadas en edad que tienen todo menos sabiduría y siguen actuando incorrectamente. Y hay personas muy jóvenes que tienen sabiduría de parte de Dios aún más allá de sus años. Tiene que ver con aquellos que han permitido que la sabiduría divina venga a sus vidas. Entonces, este mensaje se titula escucha antes de ¿qué? Meter la pata. Y estamos reflexionando sobre 3 actitudes incorrectas de aquellos que no saben escuchar el consejo. El primero fue actúa incorrectamente ante el consejo. Número 2, menosprecia la experiencia de otros. Proverbios 12:15 dice: el camino del necio es recto a sus propios ojos, pero el sabio escucha consejos. Diga después de mí: el sabio, más fuerte, el sabio escucha consejos. ¿No dice las escrituras también que hay en la multitud de consejeros hay qué? Sabiduría. Es decir que la Biblia una y otra vez nos dice que el sabio es aquel que sabe escuchar consejos, pero el camino del necio, hay una versión, creo que es la versión TLA, dice: el camino del tonto sigue su propio camino. Menospreciar el consejo de los demás demuestra orgullo. ¿Por qué? Porque menospreciamos la experiencia. A veces nosotros como padres les decimos a nuestros hijos: mira, vete por aquí, porque por aquí está planito, mira, por allá está hoyudo, está bachudo, hay hoyos. Y es una analogía. Vete por aquí, mira, yo ya pasé por ahí, ya me caí, ya me tropecé, la regué, metí la pata. Mejor vete por aquí, porque aquí está planito. Y parece ser que les decimos todo lo contrario, ¿no? Ve y métete allá. Y muchas veces menosprecia la experiencia de otros. Y es importante aprender de la experiencia de otros, porque cuando despreciamos o menospreciamos el consejo de los demás, ¿cómo saber que estoy menospreciando el consejo de los demás? Porque nos dijeron una cosa y ¿qué hicimos? Lo contrario. Y la Biblia una y otra vez dice: eso es el necio. Pero y hay orgullo, demuestra orgullo en el corazón de aquel que menosprecia el consejo de los demás. ¿Por qué? Porque creemos que lo sabemos todos y estamos ahí como Simba. Queremos demostrar nuestra valentía, que podemos. Y aunque Mufasa llega y lo rescata, las consecuencias no solamente afectaron a Simba, sino afectaron a toda la manada, y muere su padre. Creemos muchas veces que lo sabemos todo y no valoramos la experiencia de quienes ya recorrieron ese camino antes. Me viene a la mente también el ejemplo de Naamán. Ese ejemplo está en Segunda de Reyes, capítulo 5. Naamán era un comandante de un ejército, pero tenía un problema, tenía una enfermedad. Se había llenado de lepra. Iba con el profeta Eliseo. Naamán, siendo un comandante, un hombre de autoridad, un hombre importante políticamente, tiene una enfermedad, tiene lepra, y sabe que hay un hombre, un profeta de Dios que se llama Eliseo, y que Dios lo usa para sanar, para sanar a los enfermos, para hacer milagros, y es un hombre sabio, con sabiduría de parte de Dios. Entonces Naamán va y le dice que qué tiene que hacer para que él pueda ser sano. Y la instrucción de Eliseo fue irse a bañar al río Jordán para ser sanado de su lepra. Tenía experiencia, tenía sabiduría Eliseo, y Naamán reaccionó mal, menospreció ese consejo y lo rechazó. Naamán rechazó la instrucción que le había dado Eliseo, cuál era irse a bañar en el río Jordán para ser sanado de la lepra. Él pensó que eso era algo absurdo, era algo tonto y que no tenía sentido. Dijo: no, mejores ríos me he bañado. Y lo que hizo fue menospreciar el consejo, tomarlo como un consejo tonto,
absurdo, sin sentido, pero sus siervos lo animaron a obedecer. Y es por eso que también es importante cuando tenemos personas que nos animan, y en vez de muchas veces de decirnos lo que queremos escuchar, sino nos dicen lo que debemos escuchar. Y Naamán, sus siervos no le dijeron: sí, tú tienes razón, mira, ¿qué se cree Eliseo? Si tú eres Naamán, el comandante. No, le dicen, obviamente con respeto y la autoridad que tenía Naamán sobre sus vidas, pero le dicen: hey, si Eliseo no te hubiera pedido otras cosas, lo hubieras hecho, escúchalo. Es un hombre de Dios, si lo hace seguramente va a ser sanado. Y reflexionó Naamán. Naamán reflexiona, sus siervos lo animaron a obedecer y finalmente va y lo hace. Y cuando Naamán finalmente va y se baña como le había indicado el consejo de Naamán, ahí en el río Jordán, ¿qué ocurrió? Recibió el milagro. Reflexionemos, ¿cuántas veces has ignorado el consejo de alguien porque pensaste que sabías más? Seguramente en más de una ocasión. Y hemos menospreciado la experiencia de otros. Y número 3, tercera actitud de aquel que no sabe escuchar el consejo: subestima el peligro del pecado. Subestima el peligro del pecado. Proverbios 14:12 dice: hay camino que parece derecho, pero su final lleva a la muerte, a la destrucción. Entonces, llevamos 3 actitudes de aquellos que no saben escuchar el consejo. Número 1, reacciona incorrectamente ante el consejo. Entonces, la próxima vez que alguien te aconseje, no reacciones de inmediato, ora, medita, reflexiona, y si ese consejo está alineado a la palabra de Dios, aplícalo. Segunda actitud de aquellos que no saben escuchar el consejo es que menosprecian la experiencia de otros. ¿Qué puedo hacer ahí para corregir eso? Bueno, entender que Dios usa personas con más experiencia para guiarnos y poder escuchar con humildad. Y tercera actitud de aquellos que no saben escuchar el consejo es que subestiman el peligro del pecado. Lo leo una vez más, Proverbios 14:12. Hay caminos que parecen derechos, pero su final lleva a la muerte. ¿Cómo es esto? Cuando subestimamos el pecado, pensamos que a mí no me va a afectar. Eso le afecta, le daña a otros, pero a mí no. O pensamos que lo podemos controlar, lo podemos manejar. Esta situación yo la puedo controlar. ¿Qué es esto? Subestimamos el peligro del pecado. Decimos: no, yo lo puedo controlar. A mí no me va a pasar, a mí no me va a afectar. Y este pensamiento nos lleva a tomar muchas veces decisiones imprudentes que terminan destruyéndonos. Y así como a Simba, no solamente afectándole a él, sino a toda la manada. Y subestimamos el peligro del pecado. Hay caminos que parecen derecho, pero su final lleva a la muerte, lleva a la destrucción. Y aquí recuerdo el ejemplo tal vez de Sansón. ¿Sí se acuerdan de Sansón? Sansón, el Sonsón, ¿verdad? Es que lo vemos que una y otra vez le dan el consejo y le dicen: vete por la derecha, y se va por la izquierda. Le dicen una cosa y va y hace exactamente todo lo contrario. Y muchas veces Sansón subestimó el peligro del pecado. Dios lo había llamado con un propósito para ser, desde su nacimiento fue apartado para ser voto nazareo, y tenía que seguir ciertas instrucciones. Una de ellas, aquel que hacía voto nazareo no tenía que cortarse el cabello, no podía tocar animales muertos, no podía probar vino, una serie de cosas que todas las pasó por alto Sansón, pensando que subestimó el pecado, que a él no le iba a afectar, que a él no le iba a dañar, y lo terminó destruyendo y afectando. Sansón coqueteó con el pecado y desobedeció a Dios en reiteradas ocasiones, y fue advertido y una y otra vez.
Pero cada vez que fue advertido, él ignoró las consecuencias de sus decisiones, lo que finalmente lo llevó a perder la fuerza. No solamente a perder la fuerza, perder su visión y finalmente su vida. Lo terminan amarrado, encadenado, le perdió el cabello, por lo cual perdió su fuerza, le arrancan los ojos y finalmente pierde su vida. Y aunque al final de sus días Dios tiene misericordia de él, se arrepiente y trata de corregir, le costó la vida. Y en el camino de sus malas decisiones, aunque reiteradas veces se le advirtió del pecado, afectó a no solamente su vida, sino afectó a muchos. Y terminó muerto. Aunque el Señor al final lo perdonó y le ayudó, murió. Por eso el mensaje el día de hoy es: escucha antes de ¿qué? Meter la pata. Escucha antes de meter la pata. Se cuenta en la historia del Titanic. ¿Cuántos conocen esta historia? Todos la conocen, ¿verdad? No creo aquí que haya alguien que no la conozca. Los responsables del barco recibieron varias advertencias sobre la presencia de icebergs. En una y otra ocasión, la historia nos cuenta que recibieron varias advertencias sobre la presencia de varios icebergs en la ruta que ellos llevaban. Pero ¿qué hicieron los responsables del barco? Las ignoraron, no las pelaron. En que ellos tenían la confianza de que el Titanic era insumergible, que nada lo iba a poder hundir. De hecho, por ahí se dice que dijeron la frase: no, este barco ni Dios lo puede hundir. Y históricamente recibieron advertencias de la presencia de varios icebergs que se encontraban en la ruta. Pero ellos confiaron que el Titanic era insumergible. ¿Cuál fue el resultado? Una tragedia que pudo haberse evitado. Por eso, qué importante es tomar decisiones escuchando siempre el consejo, pero el consejo sabio. Proverbios nos habla una y otra vez de que el sabio sabe escuchar consejo, pero el necio lo ignora. Y el deseo del Señor es que nos vaya bien, que seamos prósperos, advertirnos de peligros. Pero normalmente estas tres actitudes tomamos cuando no sabemos escuchar el consejo. Reaccionamos incorrectamente ante el consejo. Hey, hijo, angelito, no hagas esto. Es que tengo aquí enfrente. Y no, es que no. O nos enojamos, o lo ignoramos, o nos justificamos, cuando lo correcto sería: bueno, vamos a orar, vamos a buscar a Dios. Y si está alineado la palabra de Dios, lo aplico. Segunda actitud incorrecta: menospreciar la experiencia de otros. Hijo, ya pasé por esto. Mira, haz esto, hazlo de esta forma, no hagas esto. Pero pensamos que tenemos que demostrar nuestra fortaleza, nuestra valentía como Simba. Y al final, aunque fue rescatado, afectó a muchos. Entonces, ¿cuántas veces has ignorado el consejo de alguien porque pensaste que sabías más? Dios usa personas con experiencia para guiarnos y debemos de aprender a escuchar siempre con humildad, aunque no siempre es fácil. Y tercera actitud incorrecta es subestimar el peligro del pecado. No subestimemos el peligro del pecado. Normalmente yo les digo, cuando una persona dice: bueno, pastor, ¿es pecado es esto? ¿Hasta qué momento es pecado? Siempre preferimos poner es como, nos imaginamos que aquí hay una línea, estamos aquí, y si la cruzamos aquí es pecado y aquí estoy bien. Y tratamos de mantenernos en la línea. El problema es que cuando nos mantenemos en la línea, subestimamos el peligro del pecado y pensamos: yo no me voy a caer.
aquel pues por tonto, ¿no? Por menso, pero yo no aquí. Y te están dando el consejo, ay, no hagas eso, mira, vete más para atrás. No te acerques tanto al peligro, no subestimes, pero no, yo aquí puedo, yo lo puedo controlar, yo soy fuerte, tengo dominio propio. Y tarde o temprano, porque las escrituras nos dicen en Proverbios, hay camino que parece derecho, pero su final lleva a la muerte. Los responsables, como mencionaba hace rato, de este barco, recibieron las advertencias: hey, cuidado, porque la ruta que tienen marcada, hay varios icebergs que les van a causar un accidente. Pero ellos sabían, dijeron, no, nosotros somos los constructores, sabemos, y este barco nada ni nadie lo puede hundir. La conclusión y el resultado lo conocemos. Por eso es importante en este segundo domingo del año que podamos reflexionar, y todos queremos que el Señor bendiga nuestras vidas, que bendiga nuestra familia, que este 2025, este nuevo año nos vaya bien. Una de las cosas, la hablamos la semana pasada, pon a Dios en primer lugar, que Él sea lo primero, y dale a Dios lo primero, lo mejor de tu vida. Pero segundo domingo creo que es bien importante, por eso es el segundo mensaje del año. Quiero pedirle si el equipo de alabanza me ayuda a pasar. Creo que el segundo mensaje más importante para recibir y aplicar es: escucha, este año escucha antes de meter la pata, antes de regarla, antes de equivocarla, antes de tal vez somos aquellos que reaccionamos mal ante el consejo. Tal vez hemos menospreciado la experiencia de otros, o tal vez hemos subestimado el peligro del pecado. Así que yo quiero invitarles que podamos reflexionar en eso en esta tarde. Proverbios 15:22 dice: los planes fracasan por falta de consejo. ¿Quieres que este año te vaya bien? ¿Sí? ¿O quieres que te vaya mal? A ver, voy a hacer otra vez la pregunta. ¿Quieres que este año te vaya bien? Que lo que emprendas te salga bien, que en la familia las cosas estén bien, tranquilas, que haya paz en tu corazón. Si es así, Proverbios 15:22, tal vez estás haciendo planes. Fíjate, Proverbios 15:22 dice: los planes fracasan por falta de consejo. Puedes hacer el mejor plan, pero Proverbios dice: los planes fracasan por falta de consejo, pero se logran con muchos consejeros. Otra versión dice: en la multitud de consejeros hay sabiduría. Los planes fracasan por la falta de consejo. Sansón coqueteó con el pecado y desobedeció a Dios más de una ocasión, y fue advertido. Tal vez tú has sido advertido y hemos dicho: no, eso no me va a pasar a mí. Tal vez ante el consejo has menospreciado la experiencia de otros que te dijeron: mira, hazlo así. O tal vez hemos reaccionado mal ante el consejo, nos enojamos, nos justificamos: bueno, sí lo hice, pero pues es que por eso, por lo otro. La Biblia nos enseña: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Por eso este segundo mensaje del año es: escucha antes de meter la pata. Reconozcamos que el pecado tiene consecuencias reales. No juguemos con las tentaciones pensando que las podemos controlar. Hijo, hija, mira, ten cuidado con esa amistad, ten cuidado con esa relación. Te puede llevar a fallar, a pecar. Ten cuidado con hacer esto. Y jugamos con las tentaciones pensando que yo las puedo controlar, cuando no es así. Rodéate de personas que impulsen tu vida a vivir en santidad,
y escucha cuando hay advertencias. Hey, cuidado, cuidado. Los planes fracasan por falta de consejo, pero se logran con muchos consejeros. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie todos en esta tarde? ¿Qué te parece si cerramos nuestros ojitos? Y tal vez ya has metido la pata en más de una ocasión. Tal vez puedes identificarte o has tenido alguna de estas 3 actitudes ante el consejo, o has tenido las 3. Y si somos sinceros, creo que todos hemos caído en esto. Pero el Señor desea que este 2025 seamos prosperados, seamos bendecidos, seamos librados de tragedias, de situaciones que pudieran ser tan tristes o tan dolorosas. Y hoy es un buen día para decirle: Espíritu Santo, ayúdame a ser una persona que sabe escuchar el consejo, y no solamente escucharlo, sino aplicarlo. Y hoy es un buen día para poner en manos de Dios cada una de las decisiones que vamos a tomar. Porque ¿cuántos de los que estamos aquí hemos tomado decisiones que nos llevaron a situaciones difíciles? Y muchas de esas se hubieran evitado si hubiéramos escuchado el consejo de alguien sabio. Mi querido hermano, mi querida hermana, Dios ha puesto cerca de ti personas con sabiduría, incluso sabiduría más allá de sus años. Y esta sociedad prefiere actuar impulsivamente, confiando solo en su propio entendimiento. Sin embargo, la Biblia una otra vez nos enseña a escuchar el consejo, y que esto es clave para vivir una vida prudente, evitar errores que pudieran marcar nuestro destino. Así que es un buen día para orar y reflexionar en esto. ¿Y qué te parece si le decimos al Señor: ven?